o físicas continuas. Se utilizan aplicaciones científicas. Modelan, analizan procesos dinámicos, reacciones químicas, flujo eléctrico. Entonces, es utilizado mucho en los laboratorios, sobre todo, ¿no? Las computadoras digitales son las que más abundan, son las que nosotros usamos, ¿no? Dispositivos de conteo que operan con datos discretos. Y hablar de datos discretos son lo que está reflejado desde las teclas, el teclado. Ese es discreto. Entonces, hacer una pulsación de una tecla justamente es discreto. De ahí viene digital, de dedo. Viene la palabra de dedo, viene, ¿no? Entonces, la computadora digital es dispositivo de conteo que opera con estos datos discretos, trabajan directamente contando números o dígitos, o sea, su labor de toda la computadora es con números y dígitos, que representan cifras, representan letras, ¿no? Entonces nosotros en el teclado tenemos letras individuales, números, signos, todo eso es convertido a dígitos. La computadora directamente en su transmisión de información, en su procesamiento y almacenamiento, no trabajan con lo que nuestro alfabeto, nuestras letras, nuestros números arábicos y esos símbolos especiales. Hay una conversión en unos y cero de todo, ¿ya? Eso vamos a verlo hoy día. Entonces, las cifras, las letras u otros símbolos especiales son convertidos a números o dígitos. De ahí viene computadora digital. La mayoría de los datos comerciales se encuentran de forma numérica o alfabética. Todos los que manejamos nosotros, los datos corrientes del día a día, números o alfabético, ¿no? La computadora digital se adopta a estas aplicaciones diarias que tenemos por su precisión, alta velocidad y su gran capacidad de almacenamiento que hay hoy día. Esas son las computadoras digitales, pero sin embargo existen también las híbridas, la combinación de analógico y digital. Las máquinas analógicas y digitales. Las computadoras en los hospitales, en las industrias, en diversos tipos de industrias, ¿ah? En los hospitales vemos bastantes dispositivos desde hace muchos años, ya 40 años atrás, más o menos. Ya aparecieron las computadoras híbridas, las mezcladas con sus pantallas, por ejemplo, en las ecografías, en las radiografías digitales que hay ahora, ¿no? Pero sin embargo manejan ondas, manejan también analógico, que son ondas, y manejan también lo que es digital, que son respuestas de números, lo que es la medida del corazón. O sea, vemos ahí dispositivos de pantalla, los pulsos, salen curvas gráficas analógicas continuas, pero sin embargo también salen los valores en dígitos. Ese es híbrido. En las fábricas también. En las fábricas existen bastantes computadoras híbridas, analógico-digital. Los ingenieros hacen los controles con esas computadoras, ¿no? Sobre esas máquinas especiales, ¿no? Pueden haber visto ustedes muchos dispositivos así híbridos. En la industria aeronáutica los aviones manejan bastantes computadoras y tienen justamente teclados y tienen también controles de magnitudes continuas. ¿Qué controla la magnitud continua en un avión? La temperatura, la presión de la cabina, ¿no? De los pasajeros y del piloto, ¿no? Todo eso es controlado. Entonces, es una computadora híbrida, las computadoras híbridas que hacen eso. La Real Academia define la palabra digital proveniente del digitalis del griego, ¿no? De la palabra griega, que significa dedos, ¿no? Relativo a los dedos. La cibernética es una palabra electrónica que es el arte de construir, manejar aparatos y máquinas que mediante procedimientos electrónicos efectúan automáticamente cálculos complicados y otras operaciones similares. Son definiciones clásicas que tenemos. Ahora entramos a las generaciones de las computadoras. Acá muestro 5. ¿Ya? Miren, sobre esto hay mucha diversidad, ¿ya? Hasta el siglo pasado, la mayoría de los textos definen así 5 generaciones, ¿ya? Le podemos explicar por qué
hablan de octava, novena, décima, onceava generación. Vamos a ver. La primera generación, en forma simple, ¿se acuerda que vimos los dispositivos en la clase pasada, con gráficos, los inventores, cómo progresaron, cómo trabajaron, ¿no? Corta. De 1945 a 1958, la base electrónica era de tubos a vacío. La electrónica estaba en esa época con tubos a vacío, nada más, como focos, ¿no? Ahí pasaba un circuito y se cargaba ahí, se cargaba y ahí se podía reconocer el valor, 1 o 0. Entonces, como componente electrónico principal, sus tiempos de acceso a la velocidad en milisegundos. Las tarjetas perforadas que mencionamos, la entrada por lotes, ¿no? O de decir, las tarjetas, se escribía una sentencia de programación en cada tarjeta, una línea de datos en cada tarjeta, se llenaba, ¿no? En una máquina especial se perforaba y se ingresaba y la computadora lo leía, lo tabulaba, ahí es siempre el holiday, ¿no? Tabulaba significa juntar todo y eso ingresaba ya traducido al programa almacenado de que se trata de un programa o se trata de datos también. El lenguaje de máquina. El lenguaje que se utilizó en la primera generación es el primer lenguaje que hasta ahora se utiliza. Es el lenguaje de unos y ceros, el lenguaje propio de máquina. El que Charles Babbage, ¿no? Hace casi 200 años, él predijo que se tenía que utilizar el lenguaje binario, es el lenguaje en base 2, es el lenguaje del funcionamiento de las computadoras. Vimos también por vistas el lunes pasado, grandes computadoras manuales, eran grandes, se manejaban con los cables que se tenían que colocar, ¿no? Los trabajos eran procesados secuencialmente, como lotes, pasados por lotes, batch, así. Se cargaban las tarjetas, se almacenaba y salía por resultado un reporte, una impresora grande que era en esa época, salían los resultados. La segunda generación, 1959-1964, aparecen los primeros dispositivos de estado sólido discreto, los transistores aparecen, inventados por estos señores, Batrain y Shockley. El tiempo de acceso se expresa en microsegundos, en un 10 en promedio de microsegundos, mejorando los milisegundos a microsegundos. Y la memoria principal para almacenar los datos era en anillo de ferrita. ¿Ya? Vamos a explicar esto brevemente. Aquí era pasada nada más así, como una máquina de fábrica por lote en la primera, pero en la segunda ya se tenía memoria para almacenar la información en un enjambre de cuadrícula, como un cuaderno cuadriculado que vemos las líneas cuadriculadas. En cada intersección de esa cuadrícula había un anillo de hierro, de ferrita, por eso de ferrita y hierro, un anillo pequeñísimo de ferrita. Entonces, en esos alambres que se cruzaban pasaba corriente. La corriente era ordenada de un sentido y ese anillo ferrita con corriente, campo magnético en cada anillo. Y campo magnético positivo, una orden para grabar el campo magnético positivo es grabar el 1. Un campo magnético negativo para grabar el 0 en el anillo. Entonces, cada anillo retenía una información de un 1 o un 0. Un 1 o un 0 retenía ahí la información. Y eso era la memoria de anillo de ferrita. La tercera generación, fines de 65, fines de 70, perdón, en el año 65 a fines de 70, los componentes electrónicos mejorados de circuitos integrados. Los transistores que eran simples acá se integran, se juntan, pero en forma pequeña, ¿no? Es decir, se incluyen miles de transistores en la superficie de una pastilla de silicio. Entonces, una pastilla que hasta ahora se utilizan, ¿no? Ahí se integran, se juntan los transistores. Estos reemplazaron las memorias de los núcleos o anillos de ferrita. Anillo de ferrita o núcleos era lo mismo, ¿no? Magnéticos. Y empezaron las tecnologías de los chips, la SSI, integración a pequeña escala, 1000 transistores en un circuito de una pastilla, la tecnología LSI, que están las iniciales de la palabra en inglés,
integración a alta escala, hasta 65.000 componentes en una sola pastilla. El tiempo de acceso llega a los 100 nanosegundos. En esa época aparecen los discos magnéticos, que vamos a ver después los discos magnéticos, permitiendo el acceso directo a los archivos de datos muy grandes. Se introdujeron el concepto de sistema operativo generales, que hasta ahora se utiliza, ¿no? El concepto de multiprogramación, que hasta ahora se utiliza, multiproceso también, tiempo real, tiempo compartido, teleproceso. Esta fue la generación que, que fue muy desarrollada comparada con las dos anteriores. Se emplearon lenguajes de programación estructurados. Ahí. Tercera. Se perfeccionaron los compiladores, que son los traductores, ¿no?, de los lenguajes de alto nivel, PL1, Algol 68, etcétera, ¿no? Este fue la máquina IBM 360, la que era el típico ejemplo de esta generación. Entonces, recordando qué cosa es un compilador, un traductor, estos lenguajes de alto nivel porque está cerca a nosotros, a lo que programamos. PL1 en esa época, Algol 68. También el Fortran estuvo en esa época. Fortran, el COBOL, lenguaje de programación. Alto nivel porque tenían sus reglas y nosotros programamos. Cuando se introducía en la computadora, lo traducía, entonces el traductor era el compilador, otro programa. Y a un lenguaje de alto nivel lo traduce a uno de bajo nivel. El de bajo nivel es el lenguaje de máquina, el que funciona, el que hace la ejecución, es el lenguaje de máquina. Hasta ahora funciona así, ¿eh? Los computadores, el de alto nivel y el de bajo nivel. Vamos a ver acá. Bueno, la cuarta, fines de 70 hasta hoy, la quinta del 82 hasta hoy, paralelas, cuarta y quinta lo dicen autores de libros, después vamos a ver la diferencia de las otras generaciones. La integración a muy alta escala, el VLSI, los circuitos integrados, Very Large Scale Integration, los tiempos de acceso a un nanosegundo, gran variedad de dispositivos para el almacenamiento de programa y base de datos, computadoras multiusuarios, aparece la microcomputación, lenguaje de cuarta generación y redes de computadoras. Es la cuarta generación que se expandió de la tercera, ¿no? Entonces, miren, a ver, la diferencia entre la palabra de acá, lenguaje de cuarta generación. Es independiente la generación de los lenguajes con la generación de las computadoras. Es independiente. Es otra cosa. ¿Ya? Después vamos a ver por qué es otro, otra generación. Lenguaje. Las generaciones son diferentes. ¿Ya? La quinta, del año 82 hasta hoy, porque sigue en construcción. Se van a dar cuenta, los tiempos de acceso son expresados en picosegundos, cada vez más veloces, y su software son la inteligencia artificial, software de inteligencia artificial que en estos momentos se está expandiendo, ¿no? La inteligencia artificial no solamente en los smartphones, en los teléfonos, no, en las computadoras, en la industria robótica, ahí está, nada cambia la tecnología de la cuarta generación. Es decir, es un proyecto sin concluir porque está en expansión, está en expansión. Por eso estas cuarta y quintas están en paralelo, están en paralelo. Entonces, son generaciones, bloques de hardware de computadoras y las generaciones de lenguajes son diferentes. No lo he escrito, pero lo voy a mencionar y ustedes lo van a ver en el video también o va a estar registrado porque se está grabando, ¿no? El lenguaje de primera generación es el lenguaje de máquina. El lenguaje de segunda generación es el de alto nivel. El alto nivel es para nosotros Fortran, COBOL, Algol, el que después se traduce, ¿no? Se traduce con el compilador. Acá también está el PL1, el Algol. Ese es lenguaje de segunda generación. Entonces tenemos primera generación de lenguaje es el lenguaje de máquina. Perdón, este lenguaje de alto nivel, que hemos visto acá, que está cerca al cliente, a nosotros, los usuarios, es un lenguaje de tercera generación. No está escrito acá el de segunda. Disculpen nomás la secuencia. La primera es lenguaje de máquina.
La segunda generación de lenguajes es el lenguaje ensamblador, para que los lenguajes de tercera generación no vayan difícilmente a convertirse al lenguaje de máquina de frente. Primero pasan a un ensamblador, que el ensamblador sí recién pasa al lenguaje de máquina. O sea, por la velocidad, la primera generación es el lenguaje de máquina. El segundo es el lenguaje ensamblador. El tercero es el lenguaje ya de nosotros que manejamos. Hasta ahora hay lenguaje C, Java, son tercera generación. Y lenguaje de cuarta generación que aparecieron en la década del 80, más o menos, aparecieron, son esos lenguajes complejos que hasta ahora se manejan. Por ejemplo, el SQL es un conjunto es un sistema de varios componentes. Es un lenguaje de cuarta generación. No es simple, no es directo. Así aparecen varios lenguajes que manejan base de datos. El Informis, por ejemplo, también es un lenguaje de cuarta generación. Y hay varios para los sistemas grandes que hay ahora, los RPs, ustedes ya saben, los RPs, hay clásicos RPs ahora, un conjunto tiene sus lenguajes propios, ¿no? Es un lenguaje de cuarta generación. Esos son los llamados de cuarta generación. Aquí los lenguajes de inteligencia artificial son justamente de alto nivel, de tercera generación, considerado porque el Prolog y otros lenguajes de inteligencia artificial se siguen traduciendo, tienen su compilador y tienen el ensamblador como fase para llegar al lenguaje de máquina. Todos los lenguajes de programación, de programas, se integran. Desde la generación de lenguajes hasta la cuarta se integran. En cambio, las generaciones de hardware, que son de computadoras, se han descartado. La segunda descartó a la primera, la tercera descartó a la segunda, la cuarta descartó a la tercera, la quinta y la cuarta están en paralelo, ¿no? Y ahora hablemos por qué en el comercio, sobre todo en la venta de computadoras modernas, lactos, sobre todo en las lactos, hablan de séptima, octava, novena, décima, onceava generación. Es en esa familia nada más. En esa familia de tipo de computadoras es de esas generaciones. No tiene que ver con estas generaciones que son principales, que son las troncales, ¿no? Acá no se habla del acto, no, acá se habla ya del componente interno, del principal, se habla. Entonces, cuando aparecen esas nomenclaturas de generaciones décima, onceava, esas son del tipo de computadoras especiales nada más. Correcto. Entonces, esto es historia. Estamos ahí lo pueden encontrar también. Esta información también está en internet también, pero en la parte comercial de internet incluyen las otras generaciones, ¿no? Es diferente. Cómo también ha evolucionado los tipos de computadoras, ¿no? Las supercomputadoras, la evolución, las más grandes, ¿no? Todavía existen en la NASA, por ejemplo, existen supercomputadoras grandes, más que las mainframe. Mainframe es esta, la siguiente, significa principal, ¿no? Máquina principal, ¿no? Significa. Acá, por la cantidad de palabras, que vamos a ver qué cosa es una palabra en computación y vamos a ver qué significa big también. Es muy importante saber lo que es big y byte, porque vamos a nosotros el curso de base de datos saber manejar esas nomenclaturas de big bytes, ¿no? Entonces esas son las computadoras que tienen los CPUs paralelos, ¿no? Es varios CPUs. Entonces, millones de datos, alta velocidad de cómputo. Computación paralela significa varios CPUs. Ahora también hay computación paralela en réplica en computadoras personales, ¿no? Que son los núcleos. Hay computación paralela. Pero esto de hace muchos años, ¿ah? Uso en grandes proyectos aeroespaciales, planta de energía nuclear, pronóstico de tiempo, etcétera. Ahí se utilizan estas supercomputadoras. Estas las grandes computadoras, los mainframes, se usan en grandes corporaciones, se acomodan un número mayor y más variado de unidades periféricas, quedan muy pocas. Estas ya
ha habido una evolución ya prácticamente ya desaparecieron estas computadoras mainframe. Lo que han surgido, vamos a decirlo al final. Mini computadoras también ya desaparecieron, pero su evolución, ¿no? ¿Cómo evolucionaron, no? Uso de propósito general, que significa científico, comercial, uso para lenguaje científico y lenguajes comerciales, procesar dos o más problemas al mismo tiempo y paralelo, se puede, utilizar una gran variedad de dispositivos en desuso también. También las computadoras grandes están en desuso. Las microcomputadoras, esas ya no se llaman micro, ahora son computadoras, porque así aparecieron con el nombre de micro en los años 80, justamente la cuarta generación. Esta es la industria del cemento, la industria más grande que hay ahora, de rápido crecimiento. Se usa uso personal, todos tenemos una computadora personal, en uso comercial en las empresas y en redes que hacen las empresas, ¿no? Y varían de modelos portátiles hasta lo más grande. Por eso ha habido una sustitución de estas computadoras grandes y mini computadoras. Los servidores, ¿no? Las, todas las empresas manejan grandes servidores. En la UNI tenemos en el ORCE los servidores ORCE para manejar toda la información académica. Ya no tenemos computadoras mainframes, teníamos antes, hace años teníamos computadoras, hace muchas décadas, pero ahora todos son ya reducidas, pero ya no son pequeñas, sino tienen la misma característica de computadoras grandes, ¿no? Los elementos de CPU están contenidos en una pastilla, nada más ahí, reducido, y basados en microprocesadores de varios núcleos actualmente y otras tecnologías modernas. Ese es el gran desarrollo que ha habido, y está actualmente, ¿no? Pero ya se rompió el nombre de micro. Se han roto las barreras de los tipos de mercados marcados anteriormente, perdón. Al siglo pasado sí se diferenciaban, existían, pero ahora ya no. En este milenio ya todos son de este tipo, ya nada más. Una computadora pequeña tiene la misma característica de la grande, así como la aparición de los servidores que, que hacen también funciones de las grandes computadoras. Las que existen todavía son las supercomputadoras grandes que maneja la NASA. Eso sí existe. Supercomputadora y este segmento final son lo que existe. Lo que desaparecieron fueron estos, las computadoras grandes y las microcomputadoras, y la mini computadora, perdón. El CPU. Esta palabra es muy conocida, ¿no? El CPU viene de esta palabra en inglés, unidad de procesamiento central. Ahí está subrayado. Procesador o CPU. Es el elemento del sistema computarizado responsable de ejecutar estas instrucciones, ¿no? O sea, ejecuta todas las instrucciones programadas, los programas, los procedimientos del usuario, de nosotros, y también los programas internos que tiene la computadora, los incorporados. Todo ejecuta el CPU. Es un sistema completo de varios componentes, complejo, que actúan concertados para asegurar la ejecución, ¿no? De todo lo que nosotros está programado, ¿no? Que está escrito en el lenguaje de programación. Como un subsistema, ustedes saben que la palabra subsistema es una parte de un sistema grande. Ese subsistema lo podemos visualizar en 5 componentes principales: la memoria, el procesador, la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, los registros y los canales. Componentes de un subsistema, vamos a ver, porque interactúa estos componentes principales actúan con el CPU. La memoria retiene las instrucciones y los datos entre el procesamiento y las operaciones de transferencia, o sea, donde se retienen las instrucciones en la memoria del computador. Ahora están medidas en gigas, ¿no? En la memoria RAM 4 gigabytes, 8 gigabytes, eso es lo que tenemos corrientemente en nuestra computadora para poder funcionar, ¿no? La unidad de control, esta planea y coordina las operaciones del procesador es el CPU, es decir, actúa como si fuera el corazón del subsistema, enviando impulsos eléctricos para secuenciar, poner orden, hace sincronización, marca el tiempo y hace el control de todos los componentes. Es decir, es la unidad de control, con su nombre indica, prácticamente es el corazón
Y esos impulsos eléctricos que hay adentro se usan para señalar a cada componente cuándo empieza su ciclo de trabajo y cuándo concluye. La unidad de control recorre una serie de etapas para cada instrucción del programa que esté en marcha. Cualquier falla se detecta por la unidad de control. Muy importante. Otra unidad que interactúa con el CPU es la unidad aritmética y lógica, que viene de estas palabras en inglés. El AN separa, ¿no? Unidad aritmética y lógica. ¿Ya? ALU, de ahí viene el acrónimo de ALU. Es un dispositivo electrónico que tiene incorporada una lógica para llevar a cabo las funciones aritméticas básicas, lógicas y textuales del sistema computarizado. Esto por ayuda a los lenguajes de programación. La mayoría, pues todos los lenguajes de programación hacen operaciones aritméticas, ¿no? Operaciones lógicas, abundan las operaciones lógicas. Y las operaciones textuales también son operaciones que hacen concatenación de textos, extracción de textos, que hacen toda la manipulación con los textos, ¿no? Esas son controladas por el ALO. Los registros son memorias pequeñas, contienen ahí dispositivos especiales de memoria que sirven para retener temporalmente los datos mientras se está operando los datos con la ALU. Mientras los datos están operando con la ALU, entonces retiene los datos que entraron a la operación y esperando el dato de respuesta, digamos, ¿no? Entonces son más pequeños que la memoria porque retiene también, son registros. Los canales son dispositivos del hardware que transfieren información entre la memoria del procesador y los otros componentes principales del componente, la interfase y el banco de datos. Entonces los canales son como los caminos, las vías que conectan los elementos. Esos son los canales. ¿Ya? Entonces aquí ven una palabra interfase sin S, porque existe la palabra interfase con S, la más conocida, ¿no? Interfase. Y la palabra interfase con C está registrada también en la RAE, en la Real Academia Española, que es especialmente para la computación. Justamente es las, pasar de una fase a otra fase en la computación, en las computadoras. Y la palabra interfase también en lenguaje natural es de irse de un lado a otro lado, hay una interfase, ¿no? Entonces, eso sí también escrito porque es interfase para computadora. Y el banco de datos, los discos. Entonces, esos son componentes que vamos a ir viendo, reconociendo poco a poco. A ver, ¿cuál es una interfase? A ver, vamos a ver. Interfase, la pantalla, el teclado, son interfaces, el mouse es interfase, la impresora es interfase. Entonces, justamente es el medio donde se pasa, ¿no? Por el teclado pasamos a la parte central de la computadora para el procesamiento, al CPU. Por la interfase de la impresora del CPU, ahí con la memoria, con la unidad de control, ordenando para que salga la información de salida a la impresora. Con el mouse, los clics característicos del mouse, izquierdo y derecho, son impulsos que se dan. Justamente, es una interfase porque ese impulso va a pasar como una orden interna para la computadora, ¿no? Por eso se llaman interfaces. Entonces, los canales son las vías para transferir información. Ahí viaja la información, los canales. Los dispositivos periféricos, acá aparece otra palabra, miren. Dispositivos periféricos es lo mismo que interfase, ¿eh? También, ¿eh? Dispositivo. Este es como dispositivo, viéndolo como elemento físico, y este, claro, como un elemento lógico. Este es un elemento lógico, y esto viéndolo como un elemento físico ya real, ¿no? Dispositivos periféricos ligados a un canal. Por eso, periférico, ¿qué significa periferia? Alrededor. Son todo lo que está alrededor del CPU, de lo que está dentro de la computadora, del CPU, el mouse, la pantalla, el teclado, el disco, la impresora, el escáner, todo eso son dispositivos periféricos, como dispositivo, como elemento de hardware, algo físico.
La interfase se parece, ¿no? Se parece a la interfase, un medio donde va a pasarse dos fases, pero esto es como se dice, el medio existe para pasar, pero acá ya lo recalca como ya algo real que existe, como un dispositivo, aquí. Ligado a un canal, entonces los canales ligan a los dispositivos en un puerto específico, en un punto específico, perdón, llamado puerto, por es puerto. Y por cada por posee una entidad única llamada dirección. ¿Qué cosas son los puertos en las computadoras? Justamente es el lugar donde se conectan los USB, es el mouse. El mouse USB se conecta en un puerto ahora, ¿no? Ese es el puerto, la conexión ahí. El USB antiguo también tiene su puerto, ¿no? También el cargador de electricidad para la laptop tiene su puerto ahí de cargar. Es el lugar donde se conecta la conexión, la impresora también, ¿no? Entonces, en una computadora normal, grande, con su caja, su teclado, su monitor, su pantalla, ahí sí vemos cables más grandes, ¿no? Más gruesos y también el puerto con varios pines. En el laboratorio académico, acuérdense, para enchufar ahí, conectar el teclado, para conectar la pantalla, existe una conexión ahí de varios pines. Eso justamente es donde va a ir la información. Ahí se va a conectar. ¿Qué es lo que hace un puerto? A ver, un puerto existente con barcos. Los barcos se acercan a los puertos ahí, puerto del Callao, puerto de Chimbote, Mollendo, los puertos Marcona, los puertos más grandes que hay acá en el Perú. El comercio. Los barcos llegan y en el puerto, ¿qué hacen? Descargan, hacen su descargo de toda su mercadería que han traído, o si no, embarcan la mercadería para ir a exportar, la importación y exportación. Entonces, igual hacen las computadoras en los puertos, sus puertos ahí donde se conecta el USB, el mouse USB, la impresora, la consola, todo. Ahí se conectan, hace la conexión de carga y descarga de información. Ahí se va a cargar información y va a descargar. Por eso que es un punto muy importante el puerto, reconocido así en la computadora. Y tiene su dirección única llamada CABER, una entidad única llamada dirección que reconoce. Un concepto de dirección en el hardware es el lugar que reconoce que se trata de un mouse, se trata de un USB, se trata de una impresora, de un escáner. Entonces ya lo tiene controlado, ya esa es la dirección. Igual como en nuestras casas, tiene una dirección, ¿no? Tiene un número en la casa, tiene el nombre de la calle, el nombre de la avenida, esa es una dirección, es algo que se reconoce, ¿no? Esa es la palabra dirección, que mucho también se emplea acá, que vamos a emplear, ¿ya? Y ahí nos alejamos del hardware y lo vamos a ver también en vistas, vamos a ver acá, vamos a entrar al PowerPoint una vez. Vamos a ver acá, ya, acá hacemos clic derecho, opciones de puntero, puntero láser para nuestro puntero. Ya, acá tenemos una placa base, ¿ya? Así realmente se ha tomado una foto, ¿no? Miren los componentes, ¿no? Acá está la memoria RAM, acá está la memoria RAM. Ahí tiene varias denominaciones ahí, ¿no? Ahí podemos ver ahí los componentes, pues, ¿no? Está en inglés, lo podemos buscar acá. Miren, tienen bastantes elementos electrónicos, ¿no? Unidos ahí. Tiene muchos elementos, algo real. Si han visto una placa cuando se han desarmado un computador, ahí está el BIOS, ahí, el USB tipo 2, acá, vamos a reconocer acá, este para mí es el CPU, acá. Bueno, entonces tenemos así un complejo de elementos del cual
Esto es físico, ¿no? Es físico, es real. Bueno, acá tenemos las pastillas del CPU que Intel y otros fabricantes lo hacen, Core 2, Core 2 y 3 y 4, perdón, y 7 y 9 hasta ahora que está saliendo. Y acá está, miren, ¿no? Sus elementos de la pastilla, ¿no? Ya sabemos. Ya. Miren, esto es físico, real, la placa base en las computadoras, ¿no? Con sus elementos. La palabra físico. Y este diagrama es lógico. ¿Se dan cuenta la diferencia en la palabra físico y lógico? La palabra lógico significa que cómo es el funcionamiento de esos elementos, ¿no? Entonces, este diagrama lógico representa el funcionamiento. Acá tenemos las unidades de entrada y salida, la unidad de memoria RAM, la memoria ROM, tenemos el CPU, la unidad central del proceso, que tiene incluido su aritmética y lógica, la unidad de control, los registros, ¿no? Hay un reloj y todas las vías que se comunican la información, que son los canales, acá le llaman bus, ¿no? Bus de direcciones, bus de datos, bus de control, que son los canales, estos son los canales, todo lo que se transmite. Los dispositivos exteriores, periféricos, hacia afuera, de impresoras, consola, pantalla, teclado, etcétera, que ingresa, pantalla que sale, impresora que sale la información. Así es una organización, prácticamente, miren, ¿no? Lógica. Este es el sistema microprogramable, ¿no? Entonces, esta es la representación lógica. También habrán escuchado hablar de la memoria caché. Esta memoria es también llamada una memoria rápida, que actúa entre el microprocesador y la memoria RAM. Así nació justamente de que la palabra original de caché es almacenamiento en francesa. Entonces, era para aligerar esta memoria de acá. No todo lo que es escrito en memoria RAM va a pasar al microprocesador de una vez, ni va a retornar, sino acá hay una memoria intermedia donde justamente están los cálculos que en ese momento el programa está ejecutando cálculos, solamente es esa sentencia de cálculo, nada más ahí se almacena justo, y es más rápido el cálculo, porque si es la memoria RAM va de frente al microprocesador a procesar de aquí los datos, miren, tiene bastante, el microprocesador tiene que referenciar en qué lugar están los datos para el retorno también, en qué lugar viene, y esto es muy inmenso. Entonces, por eso existe esta memoria rápida para que pasen los datos a ejecutarse. Esa es la memoria caché, ¿no? El base de dirección, el base de datos, los canales, bases canales, ¿no? La memoria caché, el microprocesador, la principal, la memoria RAM, el controlador de caché. Así se integran, así funcionan. Entonces, es un poco de hardware y eso también se llama lógico, ¿no? Es una representación lógica, este también es lógico y este es lógico también, este físico es real, las pastillas, y esto también es físico, es real, la tarjeta. Para un reconocimiento y es necesario, ¿no? La pastilla de memoria, ya ustedes saben, las pastillas tienen sus elementos, sus circuitos, sus pequeños transistores, sus pequeños condensadores también tiene ahí. Acá están las pastillas, acá como ven son cuadrículas ahí, que vamos a ver, y su soporte que tiene, ¿no? Las pastillas. Eso es lo que nos hace que en la memoria RAM retener la información, ¿no? Por ejemplo, ahora se hablan de 4 gigabytes mínimo para una laptop, ¿no? Con eso puedes hacer consultas en internet, hacer tu juego, navegar, etcétera. Pero quieres introducir varios programas, el SQL Server, el Oracle, MySQL, el Erwin, entonces es recomendable ya 8 gigas, ya es recomendable, porque si no se hace lento, ¿no? Entonces, por las capacidades, son expandibles, ¿no?
Sí, hay ranuras. Este es el funcionamiento dentro de la memoria. ¿Ya? Aquí nos vamos a retornar a la separata. Si tienen alguna pregunta, digan nomás, ¿ah? Porque a veces yo me estoy yendo de corrido y si hay alguna duda, intervengan nomás. Acá anotamos. Ya. ¿Cómo se representan los datos en la computadora? Ya les adelanté. Nosotros tenemos nuestro teclado, tenemos la palabra que queremos ingresar, queremos las instrucciones y elaboramos un programa, la que deseamos hacer un programa, los caracteres que podemos introducir, todo para nosotros es rápido, porque es nuestra manera natural de expresarnos nosotros, ¿no? Pero sin embargo, la computadora hay una traducción por cada tecla. Por cada tecla hay una combinación de unos y ceros diferente de otra tecla. Por ejemplo, la letra A tiene una combinación de unos y ceros diferente a la letra B. La mayúscula también, la minúscula también. Los símbolos especiales, los números, todos tienen una combinación que la computadora lo entiende. Entonces, lo primero, cuando hay una pulsación de una tecla para dar, escribir, por ejemplo, acá representación, he escrito primero la R, después la E, después pasado el subrayado, ¿no? Entonces, cada vez que he hecho un impulso y se ha grabado en este archivo BOR, acá primeramente ya está convertido en PDF, lo que sea es la computadora, lo que ha almacenado por cada letra un conjunto de unos y ceros, y lo entiende. Es decir, por la R que he marcado primero, hay una combinación de unos y ceros. Apenas el mismo teclado tiene sus circuitos de conversión, sus pastillas también de ahí, de donde guardan información también. Ustedes saben que los teclados también ahora tienen memoria, ¿no? Internamente, pequeña memoria. Es una computadora también el teclado. Entonces, gracias a la pulsación, pasa a convertirse cada carácter, porque cada tecla es un carácter, se convierte a una combinación de unos y ceros y la computadora entonces lo convierte y eso es lo que pasa al CPU. Va adentro. Esos unos y ceros combinados. No va la letra A, no va la letra R, la letra E, no va adentro de la computadora, va su equivalente en unos y ceros. ¿Ya? Y eso es lo que dice acá el primer párrafo. Una labor importante del componente de la interfase consiste en convertir los datos tomados. El componente de interfase, el teclado, es un componente de interfase, a una forma que puede ser manipulada por los elementos del sistema de la computadora. La computadora tiene que, ya hemos visto en los diagramas lógicos, que cómo se conectan los elementos y tiene que ir ahí unos y ceros en los canales, en los bus, perdón. Tienen que ir unos y ceros. La codificación consiste en pasar los datos de una forma a otra. Los dispositivos de salida reconvierten, hacen el proceso de invertir el proceso, haciendo que los datos sean inteligibles fuera del sistema. ¿Qué significa eso? Nosotros ingresamos todos estos caracteres, estas palabras al computador con el software respectivo, BOR, ingresamos y los convierte en unos y ceros. Y al revés, para la salida, para la pantalla, para ver todo esto que estamos viendo, hace una reconversión. De los unos y ceros los reconvierte a las letras. Mire ese trabajo, bien veloz ese trabajo. Porque la computadora trabajar con letras y dígitos lo visualizó Charles Babbage. Es imposible ingresar tanto. Mejor es trabajar con dos valores, uno y cero, cero y uno, nada más. De eso fue el aporte de Charles Babbage. Para una computadora puede procesar datos y estos han de encontrarse ya codificados en forma binaria. Entonces tiene que traducirse, todos estos caracteres se traducen adentro en forma binaria. Binario quiere decir que el código está basado en la existencia de solo dos estados posibles, uno o cero, ¿no? El uno o cero es binario, nada más. Los circuitos de la computadora solo tienen que manejar dígitos binarios, ¿no? En lugar de los dígitos decimales. Entonces, todos los circuitos también. Eh, la pasada de corriente de circuito también es un curso, ¿no? Un curso de la carrera, ¿no? Algo de electricidad, también es el ingeniero industrial.
Entonces, hay una parte de los circuitos que son para computadoras que son los llamados circuitos lógicos. En cada paso de corriente se va a hacer un equivalente a un estado 1 o 0 en binario. Los circuitos binarios, llamados así también. ¿Ya? Entonces deben codificarse en forma binaria, pero eso lo va a hacer el computador. Binario quiere decir que solamente existe el 1 y el 0. Los circuitos de las computadoras solo tienen que manejar los dígitos binarios. De ahí viene bits. La palabra bits viene de dígitos binarios. Viene bit. Que el bit en inglés también es pequeñísimo, ¿no? Pequeño, es bit. Poco, pequeño, ¿no? Pero este viene, esa BI primera viene de binario. Y esa T final viene de donde termina dígito en inglés, digit, nada más termina, ¿no? Digit binary es la palabra en inglés. Entonces, esa T es de digit y ese BI es de binario. De ahí viene la palabra bit para computadora, aunque en la traducción, en el lenguaje normal en inglés, bit es poco, pequeño, poco, poquito. Entonces, trabaja la computadora en los unos y ceros en vez de trabajar con los dígitos decimales. No trabaja en base 10. Los componentes electrónicos, por su propia naturaleza, operan en forma binaria. Toda la electrónica de las computadoras operan en unos y ceros, nada más. Todo lo que puede hacerse en el sistema de base 10 puede hacerse también en el sistema binario. Ya sabemos por la aritmética simple, ¿no? De postulantes de la UNI, sabemos manejar los sistemas aritméticos, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en base 10 hay conversión a binario. Y ahí aparecen los códigos de computadoras. La mayoría de las computadoras utiliza una versión codificada de verdaderos números binarios para representar los datos. Todas las computadoras, no la mayoría. Los códigos son el BCD, que significa Binary Coded Decimal, decimal codificado en binario, de ahí vienen los acrónimos de BCD, decimal codificado en binario. El Hollerith, a ese inventor de hace ya más de 100 años, está en desuso porque en las tarjetas perforadas ya las tarjetas desaparecieron. El código conocido actualmente es el ASCII, ¿no? Habrán escuchado esta palabra ASCII, código ASCII, están en los apéndices, en los anexos de la mayoría de los libros, códigos ASCII de lenguaje de programación, que son los acrónimos de esta palabra en inglés. Acá hay un separador for. Entonces, si hay un separador for, estas tres se leen al revés primero y después se leen estas dos palabras segundas. Entonces se lee así: código normalizado americano para el intercambio de la información. Eso significa ASCII. Y el ABCD no hay separador, todo se lee al revés, ¿no? Código de intercambio decimal codificado en binario ampliado. El ABCD fue creado por la IBM. La IBM siempre se ha querido monopolizar, siempre tuvo su época de monopolio en los años 60, 70, y creó su propio código, ¿no? Pero también está en desuso. Todo ahora está en el ASCII. La técnica BCD se respeta porque es la principal, la base. La técnica BCD es la que empezó en los años 45, empezó ahí, en las computadoras del siglo pasado. Es posible convertir cada número decimal en su equivalente binario, en lugar de convertir el valor decimal entero a su forma binaria pura. ¿Qué significa esto? A ver, acá lo vemos más abajo. Por ejemplo, el número 202 en base 2, por las divisiones sucesivas es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Se acuerdan de las divisiones sucesivas? Dividimos 202 entre 2 y ese cociente se sigue dividiendo entre 2 y ese otro cociente sigue así hasta que el resto sea menor, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces se reconstruye el número al revés, ¿no? Empezando del último resto hasta el primero. Entonces ahí este es puro, un binario puro. Quiere decir que si este número así de unos y ceros para en base 2 para ponerlo en base decimal, hacemos la descomposición polinómica, ¿no? Cifra por cifra, el 2 por la potencia de la cantidad de dígitos que quedan y así sucesivamente sumando, ¿no? La descomposición polinómica. En cambio, el 202 en BCD no es binario puro, es esto. Vamos a ver.
Por ejemplo, en los primeros años, el número decimal 0 es 0000. El número decimal 1 es 1 en base 2. Correcto. El número 2 traducido en base 2 es 1, 0, ¿no? 1 por 2 más 1. Esos son los lugares, esas son las potencias, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. El número 3 es 1, 1 a base 2. Tiene los ceros de izquierda que vamos a ver por qué han puesto, ¿no? El 4 es acá en esta posición, de 2 al cuadrado, acá 1 y acá resto 0. El 5 es el 4 que es este, más 1, 5. El 6 es esta posición de 4 más esta posición de 2, 6, convertido a binario. El 7 es el anterior más el 1 en la parte entera acá, en la parte, perdón, en la primera parte. Entonces ese es el 7. El 8, ahí por eso se utilizó 4, ¿ves? Porque el 8 es 1 por 2 al cubo, 8. Y el 9 es el 8 más el 1. Por eso nuestros dígitos decimales, que son 10 del 0 al 9, tiene este equivalente en dígitos binarios. 1 por 1, ¿no? Tiene ese equivalente. Por eso que se utilizó el cuarto, ¿no? Y acá tienen valores 0 a la izquierda, ¿no? Pero porque estos dos últimos utilizaron el valor octavo. Y acá con 0 y acá con 1. Entonces son cuartetos, ¿eh? Por cada dígito decimal hay un cuarteto. Entonces, el BCD dice, no guardarlo un número que va a ser tratado en la computadora como binario puro, sino cifra por cifra a su conversión binaria. Por ejemplo, el 2 es este de acá, 0010, ese es el 2. El 0 del medio es el primero, 000, un cuarteto de ceros. Y el último 2 es como el primero, 0010. Miren, esa es la técnica BCD, traducir dígito por dígito a binario. En cambio, el binario puro es diferente, porque este sí es todo condensado, ¿no? Esto necesita descomposición polinómica para reconvertirlo, ¿no? Este no. Acá no hay descomposición polinómica, sino que ya para la computadora dice, este es el 2, este es el 0 que está ingresando la persona, este es el 2 que está ingresando la persona. Así lo trata la computadora. ¿Ya? Entonces, los primeros diseñadores de computadoras vieron que justamente aquí se podía representar aprovechando el cuarteto de números más valores. Entonces el BCD representa algunos caracteres. Entonces en total, ya, el BCD es la parte numérica, pero para representar las letras, la letra que sea una combinación de unos y ceros nada más, pero yo lo establezco como norma, ¿no? Como una norma lo establezco la letra. Por ejemplo, a ver, ustedes habrán escuchado el código Morse del telégrafo, fue un invento ya de más de 100 años. Entonces, el invento del telégrafo y un código, ¿no? Un código, ahí Mercalli inventó, pero el Morse hizo su código para las transmisiones de datos, las primeras transmisiones de datos. Eso es fundamental para los que siguen la carrera de telecomunicaciones, ¿no? De ahí aprenden, ¿no? Entonces, las pulsaciones del telégrafo era un aparatito que daba mensaje con una línea alámbrica al inicio, después fue inalámbrico. Entonces, existía para la letra A un punto y una raya. Significa una pulsación, un punto significa una pulsación rápida y una raya una pulsación reteniendo más el dedo, un poco más larga. Entonces, era un alfabeto de puntos y rayas, que fue una norma que se estableció. Morse dijo que sean estos puntos y rayas, la letra E es un solo punto. La letra E yo me acuerdo que es un solo punto. Está en internet, el alfabeto Morse. Lo ideó él para hacer un estándar de comunicación. Lo mismo, los estándares de comunicaciones mundiales en la historia de la humanidad han habido desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Para comunicarse, ¿no? En los barcos. Cuando los barcos estaban lejos, hablamos de una longitud visible de 300 metros, 400 metros, así, de un barco a otro barco, la comunicación era con banderas. Y salió también un alfabeto de la posición de banderas con las manos de los marineros, qué significa la letra, ¿no? Y ese es un estándar que lo crearon la Marina antigua, crearon ese alfabeto.
Después ya viene el siglo pasado, y en los primeros aviones que viajaban de noche existían sus focos con titileos, o sea que se prendían y se apagaban, el titileo. Entonces, a veces las primeras comunicaciones de los aviones con los aeropuertos, la radio fallaban. Estoy hablando de los años 30, 40. Y existía esa luz de titileo, parecía el telégrafo, que resplandecía y era un alfabeto también, un titileo, ya se sabía, el que visualizaba sabía lo que estaba diciendo, ¿no? A una norma creada por una persona. Así igual, el BCD se ha creado así. No hay regla científica aquí, sino que los primeros creadores de la computadora dijeron, el 2 que sea mejor así, el cero que sea por separado, que en vez de tratarlo en binario puro. Entonces, dijeron, bueno, acá tenemos 4 lugares. Vamos a aprovechar, porque dijeron así, mire, no hay las combinaciones todos unos, no hay las combinaciones todos unos. Faltaría más combinaciones, ¿se acuerdan? En estadística, en el curso de estadística, las combinaciones para un molde de aquí. Entonces dijeron así, el BCD, estos cuatro n son los dígitos básicos, decimales convertidos a base 2, así en 4 posiciones, son los 4 Ns. Y los ZZ son los de zona, por eso es ZZ. Lo extendieron, lo extendieron los creadores del BCD para representar las primeras letras. Porque aquí, miren, aquí hay para base 2 y 4 posiciones, 2 a las cuartas es 16. Y aquí para representar solamente 10. Solamente nos quedarían 6 formas distintas de colocar los unos y ceros restantes para representar las letras. No alcanzan, pues, ¿no? Son 20 y tantas letras que hay, ¿no? Entonces, extendieron. Hay que agregarle a nuestro molde 2 dígitos más binarios, ZZ. Entonces, así fue. El BCD representa algunos caracteres, en total se utilizan 6 bits. Cada uno es un dígito binario. Un bit es un 1, un 0, ¿no? Acá. Esto es dígito binario. 0 o 1, 0 o 1 dígito binario. Entonces, con 6 bits, 2 de zona, los ZZ, y 4 de números. En total es 2 a la sexta, de forma diferente, 64 posibilidades. En esas 64 posibilidades de colocar 10 dígitos decimales, 26 letras mayúsculas, 28 caracteres especiales. Así empezó la programación, haciendo la conversión de las letras con números en lo de zona. Por decirle, el 1 es 0001, ¿no? 0001 con la zona 01 es el número 1. Con la zona 00 y 0001 restante es la letra A. Se dan cuenta que los que hicieron por primera vez dijeron, establezcase así, así sea la norma para adelante, sin ni una regla científica, solamente por su estándar, su norma propia. Y así, los bits de zona diferencian, el 00 y el 01 diferencian a la letra con los números. Entonces, así creció el BCD para representar las letras. En las conversiones que existían las tarjetas perforadas al inicio, ya sabía por los agujeros de qué letra, qué número se trataba o qué carácter, y los convertía a unos y ceros la computadora, o el código BCD. Los códigos ASCII, código normalizado americano para el intercambio de información, acá está la traducción que está acá arriba, ¿no? Acá está acá en inglés. Acá está, código normalizado americano para el intercambio de información, y el ABCD, código ampliado decimal descifrado en binario para el intercambio. Se basan en configuraciones de 8 bits, o sea, el ASCII y el ABCD, que ya no se utiliza más el ASCII, tiene esta configuración: 4 bits de zona y 4 bits de números. 4 de zona y 4 de números. Vamos a hacer el ejemplo acá de la tabla ASCII y ABCD. Por ejemplo, miren, miremos el ASCII más que el ABCD. El carácter 0 tiene los 4 de números 0 y de zonas que son 4, porque acá tiene su 4 bits de zona, así ¿no? Son un octeto. Ya. El número 0, los 4 ceros, y para número es 0101. El número 1, parecido al bit de zona del número 0101, pero acá es el 1.
el número 1. El número 2, ¿se acuerdan que era 1, 0 en los 4 números? Pero en lo de zona es como una marca. Eso se trata del 0, 1, 0, 1, se trata de número. Y así sucesivamente. El 4, por ejemplo, es 1, 0 acá. 1, 0 es el 4. El 3 es 2 más 1, 3 acá. Pero su bit es como se dice acá, el de zona 0, 1, 0, 1 significa número. Ahora viene la letra, ¿ves? La letra, el 1 se parecen, los bits de 1, el número 1 se parece a la letra A, pero se diferencian de zona. Acá para el número 1 es 0101, para el bit de zona es 1010. La computadora entonces traduce el teclado actualmente, los dígitos y las letras que nosotros digitamos. En ese momento en el teclado hay un computador interno, digamos, que hace esa traducción, que para el número 1 lo traduce a estos 8 ceros y unos acá, 010101, lo envía por el canal a la computadora y la computadora lo recibe y dice, me están enviando el número 1. Si es el 1010 ha apretado la tecla A, entonces la computadora reconoce esta conversión, lo hace inmediatamente la tecla, lo hace y viaja por el canal esa información y la computadora lo recibe, me están dando la letra A. ¿Se dan cuenta? Entonces todos los caracteres que están en nuestro teclado tienen una combinación de ceros y unos. Esto es lo que viaja en los canales. Esto es lo que se almacena en la memoria. Es lo que se almacena en el disco. Todo en unos y ceros. Y todo lo que es externo para nosotros es lo que está en nuestro teclado, nuestros números, nuestras letras, nuestros símbolos, es la interfaz de nosotros, la interfaz humana, la interfaz que damos de entrada y la interfaz que recibimos de salida. Entonces, esto es fácil de trabajar en los circuitos binarios. Imagínense, para eso Charles Babbage dijo, ¿cómo voy a trabajar con con estas dos posibilidades? Mejor trabajo. Y eso fue la idea de Babbage. Entonces, así son los códigos, ¿ya? De ahí viene esta configuración de Z, Z, N, 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 la actual que se utiliza, 4 de zona y 4 de número. ¿Cuántos bits hay? 8 bits. Hay 8 bits, ¿no? Que son dígitos binarios. Al haber 8 bits en totales, acá, 8 bits, a esos 8 bits se lo denomina byte, la palabra byte. De ahí viene la palabra byte. Un byte es un octeto de bits o es un carácter. Es lo que significa la palabra byte. Byte es un octeto de bits, son 8 bits, o es un carácter. Y un carácter, ustedes saben, es una unidad, ¿no? Lo que está en el teclado representado. A ver, ahora entramos acá a, a describir más sobre cómo se almacenan los datos dentro de la computadora. Es muy importante porque la base de datos parte de esto, parte de los datos que se almacenan internamente. Hay un conjunto de formas lógicas que se pueden agrupar los bits de la memoria para su procesamiento lógico. Acá se habla también de procesamiento lógico, procesamiento real, que es el físico. Generalmente se organizan en palabras. Mire, si nosotros damos letra por letra, es esto, ¿no? Damos letra por letra, pero si ya damos un conjunto de letras, es una palabra. Para la computadora también es una palabra, es un conjunto, así. Es como si en el lenguaje común es una palabra. Por palabras viajan, ¿ya? Más rápido. La memoria principal del CPU se divide en celdas para almacenar la información. O sea, el CPU en su pastilla, en su memoria, la memoria que tiene, la memoria principal ahí, que va a interactuar, está guardada en celdas, ¿no? La memoria del procesador puede escribirse como una tira larga de celdas del mismo tamaño. Y cada una está diseñada para contener exactamente una unidad de información y posee una dirección única en el sistema. Esto vamos a verlo con un gráfico. Como muchos apartados de correo, que ya no hay los apartados de correo de las cartas que tenían una cuadrícula donde se ponían las cartas en los apartados, o lo que vemos en los casilleros, por ejemplo, los casilleros de estudiantes. Es un grupo de casilleros y cada uno tiene su dirección, sus números, ¿no? Su identificación. Es igual, igual, así están separados, ¿no? La memoria está separado en elementos iguales, pero con su dirección. Su dirección es su número unívoco. Unívoco significa que es único, ¿no? Una dirección, una identificación única
para que no se equivoquen, ¿no? Cada celda de memoria del procesador contiene exactamente el mismo número de bits. O sea, cada celda está en el circuito integrado ahí en la memoria, va a contener un número igual de bits, dice, exacto el mismo, tamaño de la celda. Existieron celdas de 8 bits. La primera celda almacenaron un carácter. Esto que estamos viendo acá, fueron las primeras celdas diseñadas para almacenar un carácter. Pero después ya la computadora dispone de celdas mayores que se denominan orientadas a las palabras ya. La palabra es la unidad de memoria que contiene más de un carácter de información. Y cada palabra posee su propia dirección también. Acá. Hay palabras de 16 bits que son 2 bytes por palabras, o sea, 2 por 8, 16. Un byte tiene 8 bits, por 2, 16 bits. De 32 bits, 4 bytes por palabra, 4 por 8, 32 bits. De 64 bits de computadoras actuales, son 8 bytes por palabra. De ahí vienen esos números que dicen los software, sistemas operativos de 32 bits, sistema operativo de 64 bits. De ahí viene cómo se organizan las palabras dentro de las computadoras en los bits, en 4 bytes por palabra. Lo vamos a ver en un gráfico también. A mayor cantidad de bits por celda, los cálculos científicos son más eficientes. Cuando el computador almacena o escribe una información en una ubicación de almacenamiento, el valor anterior se pierde, lo que se conoce como operación de reemplazo o operación destructiva, la propiedad de la variable, ¿no? Entonces, acá el computador almacena, describe información en una ubicación y cuando entra un valor nuevo, se pierde el anterior, es lo que dice. Conoce la operación de reemplazo o operación destructiva. La propiedad fundamental, ¿no? Que hay. En cada celda de memoria de un semiconductor está conformado para representar un bit por dos componentes principales. O sea, para un bit existe un capacitor y un transistor, un medio de estado, de dos estados. Almacena una pequeña carga eléctrica para el cero, vacío, casi pequeñito, cero. Y si cargado es el 1. El transistor controla, es una llave de paso para determinar si el capacitor está cargado o no está cargado. Entonces, esos elementos los vamos a ver en un gráfico. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos al gráfico, porque si no, no tienen preguntas. ¿Ah? ¿Se visualiza? ¿Me confirman? Sí se ve el PPT. Ingeniero, sí se visualiza. Muchas gracias. Puntero láser. Ya. Bien, vamos a ver. Ahí nos quedamos, pues por eso salió ahí. Ahí nos quedamos en memoria. Acá viene la memoria. Un pulso eléctrico entre 2 y 5 volts representa un 1. Un pulso cercano a 0 representa un 0. Celda de memoria vacía, capacitor, ¿no? Capacitor. Entonces, miren, le dan carga por la unidad de control, ordena dentro de la memoria grabar los unos y ceros. El 1 es con carga eléctrica, ¿ven? Dentro de esa celda, ahí está guardándose un 1, ahí. Acá hay un 0, se está guardando un 0. Acá también un 0, pues el 1, y así sucesivamente. Acá está el elemento que está dando la corriente, ¿no? Bueno, acá está expresándose ya en términos acá, a ver, el código ASCII, cuál es binario, ya la traducción de lo que, la información que está almacenando. Acá vemos otro gráfico lógico. ¿Por qué lógico? Porque la computadora no guarda el número 1, no guarda el 0, no guarda así. Por eso esto es lógico solamente para nosotros entender, lógicamente. Este sí es físico, el anterior, porque es carga eléctrica, eso sí existe. Esto sí es físico. Y esto convertido, sí, se convierte en 1, en 0, 1, 0, 1, 0. Acá vemos, miren, acá 3, 6, 8, un byte acá. Acá vemos otro byte. 3, 6, 7, 8. Ya. Cada uno de ellos es un bit, ¿no? Cada uno, un 0 es un bit. Ya. Celda de
memoria es el conjunto de todo donde va a guardar. 8 puntos de memoria, 8 bits, que son esto, acá falta la S, ¿no? 8 bits es igual a un byte, ahí viene la palabra byte. Es un conjunto de 8 bits, el byte. Y esta es la dirección, el lugar, tiene que ser unívoco. Y esto también lo controla la unidad de control, redundando la palabra control. Porque sabe qué información se está guardando acá. Esto corresponde a una letra A, un número, etcétera, corresponde, ¿no? Corresponde. Y entonces, pero está en ese que se guarda un casillero, corresponde a una persona, a un lugar. Ahí, esa es la dirección. Esto es. Esto es un diagrama que está aclarando un poco esto que es físico. Y yo tengo más. Este es mejor. Acá hay una mezcla de lógico con físico y acá hay parte lógica. Ya. A ver, lo que está en amarillo es el 1 y lo que está en 0 está sin color, pero tiene poca carga. De todas maneras tiene que tener carga. ¿Ya? Esa es la letra B, por ejemplo, dice que es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿eh? Igual al 2. Los 4 últimos finales igual al 2. El 0, transistor con bajo voltaje, y el 1, transistor con un voltaje normal que tiene la computadora en una celda. Las primeras celdas fueron así. Este es visto así como una celda. ¿Ves? La dirección de la celda, cada una es una celda así, así, de 8 bits. Pero después se multiplicaron celdas de 2 bytes por celda, 2 bytes por celda de celda de 16 bits. Acá sí, 4 bytes en una celda, 4 por 8, 32, la celda de 32 bits. Entonces las celdas son de 8 bits que ya no existen, las celdas de 16 bits en algunos equipos que son de baja, son computarizados, pero no son tan avanzados, no son para soportar tantas funciones, ¿no? Pero esos sí son los más utilizados, 32 bits y 64 bits. Entonces, a más de un byte ya se denomina palabra. Cuando es unidad de un byte, no es palabra. Cuando es más de un byte, sí es palabra. Ya sabemos que 8 bits es un byte. Entonces, ahí viene la polarización. Las operaciones de manejo de texto se manejan mejor con estas cantidades de bits, de estas celdas. Y los cálculos científicos se manejan mejor con estos, con esta cantidad de celdas. Por eso que esto es lo mejor, ¿no? 64 bits, 32 bits. La memoria virtual y paginada, todavía no vemos eso. Vamos a entrar a la separata para terminar. ¿Sí? Ya. Vamos a ver la tecnología, cómo ha variado. En la actualidad, las memorias están grabadas electrónicamente en pastillas de silicio, los chips, muy pequeñas, ¿no? Y cada chica ahí tiene como se dice, sus cuadriculados ahí donde van a ponerse los bits, sus celdas, perdón. Tienen sus celdas de igual tamaño, como una hoja cuadriculada que nosotros tenemos en un cuaderno, igual, así tiene, pero miles, 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 ¿ya? Y ahí en cada celda se almacenan 2 bytes o 4 bytes o 8 bytes, que ahora en la mayoría se almacenan 8 bytes en una celda, en un cuadradito se almacenan ahí. Y cada uno tiene su dirección, su lugar, para saber la computadora dónde se está almacenando la información. También llamados semiconductores porque la carga eléctrica es pequeñísima. Conducen electricidad únicamente a respuesta a cierta condición de calor, luz o tensión. O sea, la electricidad es bien baja, ¿no? Otras variables. Cuando conducen corriente eléctrica están activadas y cuando no la conducen están desactivadas. De modo que puede representar las condiciones de 0 y 1. Ya hemos visto en el diagrama físico de ahí, de la corriente ahí, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Miren, desde la cuarta generación de computadoras. Mix en una pastilla en el 71, el pasado, perdón. En esa misma década avanzó bastante. Después, en la década del 80, medio millón de bits en una pastilla, 92, 1.700.000, 96, 3 millones, así, 97, ahora ya miles de millones. Sigue avanzando de bits. Por eso existen estos prefijos ISO, miren, para manejar la cantidad de grandes, ¿no?
bits. Los prefijos ISOs que nos ayudan a nosotros son el kilo, el mega, el giga, el tera, peta, hexa, yocta, etcétera, ¿no? Acá ya sabemos que el kilo, según la norma ISO, 10 al cubo, 1000, mega, 1.000.000, 10 a la sexta, giga, 1000 millones, 10 a la novena, y el tera, 1000 gigas, cada vez se va multiplicando por 10, ¿no? La siguiente, ¿no? La siguiente acá. Pero hay diferencias, ¿ah? Hay diferencias, porque el kilo, megabytes, gigabytes, hablamos ahora de disco de capacidad y de memoria de los gigas, ¿no? De los gigabytes, ¿no? Hablamos. De los discos hablamos de teras también ahora, hablamos de terabytes. Pero no es exactamente, es aproximado, no es esto, ¿eh? Ese es el ISO fijo, es así, en pesos y medidas. El ISO es norma, ¿no? Es la norma de pesos y medidas. Sí, esto es en peso, sí, 1000 para el kilo, mega, sí. Para la computación hay una aproximación, ¿eh? Vamos a ver si lo tengo. Vamos a ver un ratito. Si lo tengo, lo comparto. Si no, es tema de la próxima clase. 114. Vamos a ver. Ah, sí lo tengo. Lo vamos a compartir. Mi pantalla. Ahí está, miren. El kilo en el ISO es 1000. El mega es 1.000.000 en el ISO. Pero en computación es 1024. El K es 2 a la décima. El mega en el ISO es 1.000.000, pero en computación es M nada más. Es 1024 por 1024. Es diferente a 1.000.000, ¿eh? El giga es 1000, no es 10, perdón, en el anterior, en la grabación me corrijo, no es el que sigue, no es multiplicado por 10, sino por 1000. El que sigue, el giga son 1000 megas, el tera son 1000 gigas, el que sigue, 1000 por megas, 1024 por M de acá. Es decir, en computación se utiliza esta nomenclatura y en el ISO se utiliza esta nomenclatura, en el ISO. A ver lo más grande, vamos a ver en formato, fuente. No responde, ahí está, vamos a verlo, 22. Ahí está, grande, ¿eh? Ya lo ven, 1000 kilo, 1024 en la computación se aproxima. ¿Por qué? A ver, la cantidad de bits que hay en una celda, 8 bits, la celda básica, 16 bits, 2 bytes por una celda, perdón, 2 bytes son 16 bits, 4 bytes son 8 por 4, 32 bits. Van en potencia de 2. Entonces, el conjunto de todas esas celdas que se acerquen para ver cuántos bits hay es 1024. El anterior de 1024 es 512. 512, ¿no? Entonces, el que en la unidad de medida en la computadora se habla de K, no se habla de la palabra kilo. Esa es una normalidad que se tiene en hablar de megas, porque nosotros identificamos esta palabra acostumbradas en trabajar en el ISO. Nos acostumbramos. Pero la computadora solamente va con la primera letra para diferenciar, porque el valor no es igual. Esta es la cantidad de bits que se manejan, ¿no? 1024, el giga 1024 por M da un número acá 1024 por 1024 por 1024. Y esto me hace recordar, por eso he puesto acá a nosotros, las personas. Nosotros, miren, somos número binario, somos uno. Actualmente tenemos dos padres, ¿no es cierto? Y nuestros padres tienen también dos padres. Hay 4 abuelos que tenemos. Y los abuelos tienen también, miren, se duplica. Bisabuelos, 8 bisabuelos, tatarabuelos, se duplica, 16,
tatarabuelos 32, pentabuelos 64, hexabuelos 128, hectabuelos 256, se va duplicando 512, ahí sale hasta el 1024, el árbol genealógico, ¿no? Eso hace recordar estos números de acá, que esto es el K de medida en la computación de los bits que puede haber, ¿no? De los bits puede haber en la computación, ¿no? Entonces, de ahí nace, ¿no? Un K para no hablar de números extensos de capacidades. ¿Por qué se habla de 4 gigabytes la memoria RAM mínimas ahora para trabajar? De memoria RAM, 4 gigas. 4 gigas, entonces es 4 multiplicado por esto y por esto, ¿no? Por esto de acá. Para no hablar en bits, porque todo eso hablamos, esa memoria es un número inmenso para hablar, por eso nos simplifica. El sistema ISO nos simplifica, ¿no? Nos simplifica bastante el sistema ISO a nosotros para nuestros pesos y medidas, ¿no? Es algo razonable, lógico, cuando vemos nosotros las cargas, ¿no? Por ejemplo, vemos los camiones de transportes, de mercaderías, de productos, están en toneladas, ¿no? Un buque también se mide, el avión también su carga del avión de los equipajes en toneladas. No se va a hablar de gramos ahí, pues, ¿no? No se va a hablar de kilos, porque son unas cantidades inmensas, grandes. Ya se habla de aquí del sistema ISO, ¿no? Entonces, ahí en computación hay la aproximación y se interpreta mal la palabra completa, giga. Nosotros hablamos de gigabytes, no es esto, es esto. En hablar de giga es esta cantidad. Esa es la diferencia. Correcto. Si tienen alguna pregunta, vamos a pasar a la prueba de entrada. Vamos a ver. ¿No tienen preguntas? La asistencia del lunes pasado. Han variado. Ahora sí vamos a ver la asistencia. Vamos a ver. El Orce, bueno, no hay que echarle la culpa, echar así nomás la culpa porque es malo echar la culpa, sino que qué ha pasado, ¿no? Miren, el ciclo pasado, hasta 3 ciclos que hemos tenido virtuales, acá está la asistencia de los estudiantes, aquí, miren, se registra la asistencia, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pongo el tema, y indistintamente el ciclo pasado yo marcaba primero el rojo la hora de salida y después registrar tema. Entonces, cuando terminó la sesión del día lunes, marqué primero el rojo, la hora de salida, y después marqué el tema y me salió error ya. Entonces, primero hay que marcar ahora el tema, registrar el tema de la asistencia, y al último hacer la hora de salida. Y así es el ORCE que ha hecho su cambio. Bueno, ya tengo la experiencia, pero menos mal que ya tengo presentes que solamente una señorita faltó nomás, ¿no? El lunes. Vamos a tomar acá, vamos a seguir acá, hardware y prueba de entrada. Ahí está justo el mismo tema, ¿ya? A ver, ¿se encuentra Agama? Sí. Presente. Ya, ok. Álvarez, prenda su micro o si no por el chat. Presente, Señorita, ya, señorita Mao, Presente, Álvarez, profesor. ya, Álvarez está presente, ya lo puse. Señorita Aragón, Presente, profesor. ya. Emanuel Arrieta, Presente, profesor. ya. Valdera, Presente, profesor. ok. Cajas, no está. Campos, Presente. ya. Enciso, Presente, profesor. ya. González, Presente, profesor. ya. Jiménez, ya. Lino, Presente, profesor. ya. López Rosales, Presente, profesor. ya. Señorita Maunico Ruc, Presente, profesor. ya, correcto. Mariano Ewin, Presente, profesor. ok. Martínez Cuellar, Presente, profesor. ya. Medrano, Presente, profesor. ya. Morales, Presente, profesor. ya.
Obregón. Presente, profesor. Ya, ok. Señorita Pinedo, Yanira. Presente, profesor. Porras, Rodolfo. Presente, profesor. Ya, Pozo, Chinguel. Ya. Preciado, Brian. Presente, profesor. Revilla, Brian. Presente, profesor. Rodríguez, César. Ya. Rojas, Guillermo. Presente, profesor. Ya. Sánchez López. Presente, profesor. Ya. Señorita Silva. Ya. Taco, Juan. Taco. Ya. Trucios, Tafur, señorita Trucios, Isabela. Presente, profesor. Ok. Uchupe, Bautista, Abel. Presente, profesor. Urcia, señorita Urcia, Alessandra. Presente, profesor. Ya. Valer. Valer Vaquerizo. Señorita Velarde. Presente. Vilches. Presente, profesor. Ya. Villacorta, Eduardo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, ya. Y señorita Yarrique Isabel. Presente, profesor. Ya, correcto. ¿Alguien no se le ha Disculpe, llamado? Sí, Profesor. Jiménez, disculpe, ingeniero, no me había marcado. Jiménez. Ya, Jiménez Subieta. ¿Quién más? Valer Vaquerizo, profesor. Valer. Ya. Por el chat también pueden contestar si en caso tenga problema con su micro. Ya, a ver, ahí están todos. Ahí está. Cajas nomás son. Cajas no está. Cajas. Ya. ¿Alguien está en lista por si acaso? Para tener en cuenta. Esté ahí pugnando ahí su matrícula todavía. Porque así ha habido casos del ciclo pasado. No sé si estarán aceptando ya más la matrícula, ¿no? Si alguien no está en lista, lo dice nomás. Por el chat puede decirlo. Bueno, ya. Registramos la asistencia primero. Ahí sí nos sale verde, ¿ves? Y registramos acá la hora de salida recién. Y ahí sí ha confirmado. Y el ciclo pasado era distinto los dos. Y esta vez el ORCE lo ha... Listo. Vamos a poner la prueba de entrada que es cortísima y Udi ha dado la fija. Udi ha dado, en la clase ha dado la fija. Vamos a compartir acá. En el chat lo voy a enviar, en el chat lo voy a enviar la prueba de entrada. Y voy a armar en el Uni virtual la sesión donde van a subir en PDF, ¿ah? Lo van a subir en PDF. Vamos a ver, archivo. Procesador. Ya. Listo. Ahí está la prueba de entrada. Ya pueden ir resolviendo, pero lo suben en el Uni virtual en PDF, ¿ah? Listo. Pueden resolver.